buenas tardes. Mi equipo está conformado por Víctor, Sara, Sitsi, Bruno y su servidor, Reguel. El día de hoy les voy a hablar sobre el módulo 1, Introducción a la Literatura Universal, que me tocó explicarles el tema 1, Introducción a la Épica. La épica es un género literario constituido por relatos de hazañas de héroes que representan las ideas de una clase de guerra. Un hecho histórico era algo que había sucedido en el pasado y que había dejado huella en documentos para que pudieran ser reconstruidos por la historia. Podría ser un ejemplo la vida o la película de Hércules, que esa fue una hazaña que sucedió y pues después un historiador la escribió y la dio a conocer. El Mahabharata, que es la epopeya india que trata de la lucha de los romanos y hermanos. Y la prosa, forma de expresión lingüística habitual no sujeta a la medida y cadena del verso. Y por último, la historia, disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos de la humanidad, desde sus orígenes hasta el momento presente. Unos ejemplos de la historia que hay alrededor del mundo es la historia contemporánea, la historia moderna, la historia medieval, la historia del arte y la historia de la música. La epopeya y la épica. La epopeya es un subgénero de la épica en donde se cuentan las hazañas de algún héroe en una narración poética. Es decir, se narran hechos pero la estructura es versificada. Cuenta con la mayoría de las características de la épica que vimos anteriormente. Algunos ejemplos de epopeyas son la epopeya Gilgamesh, el Mahabharata, el Ramayana, la Ilaria y la Odisea. Épica clásica, griegos y latinos. La Ilaria cuenta con más de 15.000 versos. Inicia cuando Aquiles, ofendido por Agamemnón, se retira de la batalla. Aquiles era el mejor guerrero y al retirarse de la batalla observa cómo los suyos están cayendo a manos de los troyanos. Patroclo entra en combate, pero Héctor le da muerte. En ese momento, Aquiles, quien era el mejor amigo de Patroclo, decide regresar a la batalla al final de la epopeya. Aquiles mata a Héctor. La Odisea. En esta obra, Ulises, uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya, va de regreso a su natal isla Ítaca, pero en camino tendrá que pasar por muchas aventuras y pruebas que le ponen los dioses, que han decidido que debe viajar por mucho tiempo y sufrir antes su llegada a Ítaca. Mientras tanto, en la isla, Penélope, la esposa de Ulises, es asediada por muchos pretendientes. Cuando Ulises finalmente llega a su hogar, mata, con ayuda de su hijo Telemaco, a todos los que querían tomar a Penélope en matrimonio. La Eneida. La Eneida fue el texto de los romanos que intentaba emular las grandes aventuras de los griegos, en donde se exalta a Roma y a su emperador, siendo los conquistadores del mundo en su tiempo. Pensaba que podían hacer una obra al nivel de la Ilaria y la Odisea. La Eneida, en donde el héroe, Eneas, conoce a Dido. Una reina se enamora de él. Los dioses dictaminan que debe abandonar a Dido e ir al infierno, en donde observa el futuro de Roma. Hola amigos, en este tema explicaré sobre los cantares del medievo, que es el tema 3 de la materia de grandes escritores universales. Como se ha visto en este tema, los textos épicos son narraciones en donde se cuentan las aventuras de un héroe, como por ejemplo, en las aventuras de Superman se cuentan en las historietas. Veamos otra forma de narración muy específica que se llama descripción. La descripción es cuando se explica algo tratando de delimitarlo a través de sus partes o características. Bueno, y también existen las tramas y líneas temáticas. La trama viene del conjunto de hilos tejidos y cruzados que forman una tela, de la manera que la trama es un texto que se establece por la forma en la que los acontecimientos son presentados y van ocurriendo. Como por ejemplo, la trama de una película es desde el inicio hasta el final de ella. La línea temática es un tema que se establece en diferentes obras. Es probable que estas obras tengan, además del tema, otras cosas en común. Las historias más importantes de esta época fueron la canción de Nibelungus, poema de Emilio Cid, y la canción de Roldán. Gracias. El Renacimiento.
momentos la etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Rompió sus paradigmas con las escuelas medievales y buscó el pensamiento clásico romperse con las ideas nuevas humanistas, provocando así un gran cambio en los ambientes tanto políticos, económicos y artísticos. El hombre también intenta deshacerse de la religión, puesto que no encuentra un fin práctico y lo considera más que nada como un hábito. Por otro lado, también cambió lo que es el arte, porque las pinturas se vuelven más protestas filosóficas y analizan más el cuerpo humano, de lo bello que es el equilibrio entre la naturaleza. Uno de esos ejemplos pueden ser Leonardo da Vinci con La Última Cena y la Mona Lisa y la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. William Shakespeare es considerado uno de los más grandes escritores de la literatura, pues que tuvo un gran énfasis en el Renacimiento, ya que sus primeras obras de teatro no tenían mucho material, por lo que no había telón que cayera ni bambalinas. En estas ausencias hicieron que Shakespeare desarrollara una capacidad de escribir diálogos y compensar lo que le faltaba. Sus características generales fueron: la historia muestra el pasado de la vida del protagonista, el héroe fallece, el futuro del héroe es destrozado por acontecimientos terribles, los inocentes sufren. Y también lo que vemos en el Renacimiento es los tipos de narradores y personajes. Los tipos de narradores son el narrador protagonista, que es el que cuenta en primera persona su propia historia, es el personaje principal y sus textos tienen más características objetivas. El segundo es el narrador testigo, es el que está contando algo que vio o escuchó, puede que sea parte de la historia que cuenta, pero no es el personaje principal. El narrador omnisciente es un narrador que sabe todo lo de los protagonistas, conoce su pasado y sus pensamientos. Y el narrador de segunda persona, que es el narrador que utiliza, que pareciera como si estuviera hablando con el lector. Y también lo que cabe ahí son los personajes. Es el personaje principal, el protagonista de la historia, que quien cuenta la historia, el punto focal del texto es que se centra en él y en lo que está sucediendo. El personaje secundario, que es una participación menor que el personaje principal, pero sin embargo es parte de la historia. El personaje incidental es el que aparece solo en una ocasión dentro del texto o historia y que puede influir mucho con el protagonista. El personaje ambiental es el que ayuda en el lugar en donde se desarrolla la historia, y un ejemplo de eso es como cuando un personaje está en un hospital, el personaje es el doctor y los personajes ambientales pueden ser pacientes o enfermeras que están ahí haciendo actuación de que es un hospital. El personaje estático, que es el que no cambia a lo largo de nada y seguirá siendo el mismo. El personaje dinámico, cuando termina la narración, cambia positivamente o negativamente. Y también el personaje redondo, que se conoce más por ese típico personaje a través de manera en la que se evoluciona. Es probable que el lector sepa del pasado del personaje o justifique las acciones del presente. También está el personaje plano y por último, que se le conoce por las características de tipo de personajes a lo largo del texto. Bueno, yo le voy a hablar del tema 5, el cual es el siglo de oro en España. En España surge un autor muy importante, el cual era Miguel de Cervantes. Era uno de los autores más influyentes en el siglo de oro en España. Junto con Shakespeare es considerado uno de los más grandes de la literatura universal. Miguel de Cervantes creó un libro llamado El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha tiene varias características, las cuales eran que se le consideraba como la primera novela moderna. Utiliza el recurso de la novela dentro de la novela. Utiliza varios narradores. En la novela existen dos mundos, el de la realidad, de Sancho Panza, y el de la fantasía, de El Quijote. Durante el siglo de oro surge otro personaje muy importante, el cual se llamaba Lope de Vega. Revolucionó el teatro al cambiar las reglas que se establecieron para hacer obras que fueran en un solo día y con una sola acción en un solo lugar. Durante el siglo de oro surgen dos textos muy importantes, el cual era el culteranismo, también llamado poesía gorgónica, ya que Luis de Góngora Agorte fue su máximo exponente.
En el culturalismo hay muchas referencias mitológicas, metáforas y comparaciones. También surge el conceptismo, es el estilo donde lo más importante es lo que se decía, o sea, la idea principal. Para esto se utilizaban juegos de palabras e imágenes fuertes y un vocablo en donde las comparaciones y los símiles estaban a la orden del día. La gente de esa época le costaba mucho entender el tipo de poesía que se expresaba, debido a que ocupaban un vocablo demasiado difícil para entender en esa época.